Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la pelotera. La pelotera del día de hoy tiene que ver con el tema existencial de qué voy a hacer, dónde voy a echar mis polvos, por Dios. Pero no es lo que ustedes se imaginan, sino una reflexión sobre estas instrucciones que ha expedido el Papa Francisco bajo el título de Ad Resurgendum cum Christum, es decir, acerca de la resurrección con Cristo. En algún momento de mi vida había tomado una decisión sin ninguna afugia, como muy tranquilo y muy contento, y es qué iba a hacer una vez que, habiendo muerto, mi cuerpo fuera cremado, dónde iban a parar mis cenizas. Pero esto me permite hacer unas digresiones sobre la historia funebria de la ciudad. Barranquilla fue fundada en un sitio que se conoció con el nombre de la Plaza de la Cruz Vieja, que era el asentamiento en donde se ubicó un cementerio indígena, sin que ello quiera decir que era el único. Había cementerios dispersos por toda la zona, incluyendo el barrio abajo, y el barrio del centro y el Rosario. Este cementerio indígena, lugar donde se fundó la ciudad de Barranquilla, hoy es simplemente un cagadero, un sitio de disposición de basura que a cualquiera medianamente con un sentido de la historia le haría sentirse avergonzado que allá haya una placa que dice: en este sitio se fundó la ciudad de Barranquilla. Pero aquí no valoramos esas cosas. Hubo un cementerio católico organizado en donde está hoy la biblioteca departamental, la iglesia de San José, el colegio de San José, el parque de la Independencia, y hacia el norte, al frente, estaba el cuartel de la policía departamental. Y hacia el sur, pasando la carrera 38, en donde hoy se estacionan los buses de Polo Nuevo y Baranoa, allí, en esa plaza conocida como San Mateo, estuvo funcionando el cementerio judío. Es decir, había un gran cementerio que ocupaba el lote que va desde la iglesia de San José hasta el sitio donde se estacionan los buses de Baranoa y de Polo Nuevo y de Santo Tomás. Pero había unas disposiciones que prohibían que en ese suelo consagrado pudieran ser sepultados protestantes. Los protestantes no podían ser enterrados en suelo consagrado porque eran herejes. Así lo disponían las bulas de la iglesia. Los suicidas, los ateos, los agnósticos, los masones, todo aquel que no fuera, digamos así, militante de la Iglesia Católica, no podía ser sepultado en suelo consagrado. Eso llevó hacia los años de 1840 y tanto a que la logia local, la logia masónica, tomara en desarrollo de una ley nacional la iniciativa de construir en la ciudad un cementerio universal, un cementerio en el cual pudieran ser sepultados todos los seres humanos sin distingos de clase, religión, creencias filosóficas, partidistas o no, ateos o creyentes, con bienes de fortuna o sin ellos, colombianos o extranjeros, un cementerio para todos. De esta manera, el cementerio universal, que está ubicado allí entre las carreras 38 y Concordia, con la calle 45 o calle del Dividir, es el cementerio más antiguo de la ciudad de Barranquilla. Una vez que se erradicó el cementerio católico del que venía hablando, aparece entonces el nuevo cementerio, que es el cementerio municipal en el barrio El Lucero, que hoy administra la arquidiócesis de Barranquilla bajo el mote de cementerio católico. Pero este cementerio del barrio El Lucero, este cementerio de Calancal, este cementerio municipal, si hubiera que hacer valer las disposiciones contenidas en esta resolución número 1447 del año 2009, respecto de las exigencias que deben cumplir desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de las disposiciones ambientales, si hubiera que hacerlas valer, hay que decirlo, el cementerio Calancala hay que erradicarlo del barrio del Recreo. Sin embargo, a pesar de que eso se le ha dicho a más de un alcalde, no les interesa, no lo van a hacer. Posteriormente podemos ubicar en la ciudad de Barranquilla cementerios tan antiguos como estos, y algunos más antiguos.
Me refiero al caso del cementerio del barrio Siape, llamado también Cementerio de Santa María Magdalena, que es una verdadera calamidad. Allí hasta hay familias viviendo dentro del cementerio, cosa que está absolutamente prohibida, pero que aquí nadie hace valer. De pronto, con los procesos de gentrificación que van a tener con ocasión del desarrollo del proyecto del Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro, seguramente van a tener que tomar decisiones para erradicar definitivamente ese cementerio de ese lugar. Pero habrá que verlo. Está el cementerio de la Playa, que es un corregimiento bastante antiguo. Ese cementerio está al lado de la iglesia, tampoco llena ninguna, pero ninguna, absolutamente ninguna de las consideraciones establecidas en esta normativa. Pero vaya a ver si son capaces de erradicar. Está el cementerio de Puerto Colombia, un cementerio tan antiguo como la población, igualmente implanificado, en donde definitivamente las discusiones son: aquí no nos van a imponer unas normas que tienen que ver con las ciudades, porque es que esto es un pueblo. Eso era lo que decía el presidente de la Junta Administradora cuando se resistía a imponer algunas normas respecto de las condiciones que debían llegar desde el punto de vista de medidas, las tumbas que había que cavar para disponer adecuadamente de los cadáveres en ese cementerio. Bueno, sabrá Dios qué habrá hecho el alcalde con eso. Hay otros cementerios, como el cementerio central de Soledad, que también tiene que ser erradicado. Tal vez convertirlo en un centro de lo que llaman de memoria de la ciudad, como está el Père Lachaise en París. Claro, guardando las proporciones, ¿no? Pero sería bueno que ese espacio, que no puede seguir siendo utilizado para inhumar cadáveres, sea utilizado como un memorial, como un centro de encuentro de la ciudadanía alrededor de esas memorias, de esos personajes que están allí sepultados desde hace centenares de años. Está el cementerio nuevo de Soledad, que aguanta, todavía aguanta. Está el cementerio de Malambo, el cementerio de Galapa. Está el cementerio del barrio Santa María, que es una verdadera catástrofe sanitaria y de todo tipo. Sin embargo, vaya a ver usted si es capaz de erradicar eso de allí, siendo que ni siquiera el señor vecino mayor de ese cementerio, que es el senador Laureano Acuña, es capaz de tomar alguna medida, porque prefiere suicidarse antes de que enemistarse con sus vecinos y electores. Sacando sumas y restas, incluyendo los cementerios nuevos como el cementerio de Jardines de la Eternidad y otro no tan nuevo como el cementerio de Jardines del Recuerdo, que es un verdadero desastre, que debieran cerrarlo hace mucho tiempo. Hay otros que nadie sabe a quién carajo se le pudo ocurrir haber autorizado el funcionamiento de esos establecimientos con esas especificaciones en el lugar en donde están. Me refiero a los cementerios que están al lado del Colegio Berkeley y al lado de la Universidad del Atlántico. Un verdadero desastre sanitario, en donde las inhumaciones en bóvedas, que están reguladas por la norma, sin embargo, en ese tipo de locación no pueden hacerse. En síntesis, funcionan en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana unos 16 cementerios, la mayoría de los cuales tienen que ser erradicados. Sin embargo, ese no es el tema de ahora. Aquí me voy a detener en lo que veníamos hablando. Por los mismos problemas sanitarios, urbanísticos y de disposición o escasez de suelo urbanizado para ese tipo de usos, surge el servicio de las cremaciones. Y frente a las cremaciones surgen esta especie como de choque entre lo que pudiéramos llamar las necesidades de una economía y las creencias religiosas. En este caso, el choque con la creencia de la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, que es un dogma católico, tropieza con las prácticas de personas que, como yo, en algún momento de la vida, sin ninguna angustia, habíamos tomado la decisión de ser cremados. Y de que nuestras cenizas, en mi caso, yo había dispuesto de que primero debían dejar que se enfriaran. Segundo, tenían que hacerme un servicio religioso en latín, en donde debían cantar De Profundis. Es mi pieza favorita. Funebria es la pieza más hermosa. Y de canto gregoriano.
Luego debían ser llevadas procesionalmente por el muelle de Puerto Colombia hasta la punta, hasta la cabecera. En esa época todavía estaba el muelle, existía enterito, a las 4 de la tarde, acompañado por una papayera que fuera tocando sobre las olas. La misma canción que se tocó en la inauguración del muelle en 1890 y pico. A las 4 de la tarde la brisa sopla del mar hacia la costa, de tal manera que cuando lanzaran mis cenizas al mar, esa brisa le devolviera las cenizas a la gente, le cayera encima, dañar el paseo, este negro hijo de puta. Y yo desde el otro lado me divertiría viéndolos cubiertos con mis cenizas, huyendo para la casa a bañarse rápidamente. Pero resulta de que ahora Francisco me daña la fiesta. El Papa Francisco tomó la decisión y dice: no se pueden lanzar las cenizas al agua, tampoco se pueden lanzar al suelo, tampoco se pueden tirar al viento, deben ser conservadas en un lugar sagrado. No te las puedes llevar para la casa. Tampoco puedes, como están haciendo algunos, mezclarla con otros materiales y construir elementos conmemorativos. Ni tampoco puedes gastarte 30 millones de pesos mandándolas a someter a presión para convertirlas en carbono y meterles más presión hasta convertirlas en diamante de 0.3 quilates a un costo de 30 millones de pesos colombianos. Esas cosas no se pueden hacer. Las cenizas, según el Papa, deben ser dispuestas en un lugar sagrado, dentro de los cementerios, como lo manda y lo posibilita la norma, o en las iglesias, como también lo considera la misma norma, de acuerdo y demandando el cumplimiento de ciertas condiciones de tipo sanitario. Me dañaron la fiesta. Pero yo sigo pensando que después de ver a Dios y de estar en Él y de ser parte de Él, ¿qué me va a importar a mí regresar nuevamente a resucitar con este cuerpo? Ahora será glorioso, pero es que no le veo mucho sentido. Pero yo no soy autoridad religiosa y tengo que respetar lo que dicen las autoridades de la Iglesia Católica para los católicos que se adhieren al cumplimiento de este tipo de orientaciones. Para muchos va a ser una orientación definitiva, para muchos va a ser una orientación que van a cumplir de manera estricta, y otros pues trataremos de sacarle la comba al palo y no complicarnos mucho la vida, porque seguiremos pensando que de alguna manera, como lo decía el mismo Francisco de Asís, el hombre no es ni el centro, ni tampoco es el rey de la creación. El hombre es el principal depositario de la creación, es el que puede seguir construyéndola, y él no es sino una parte más del cosmos. Pero a Francisco de Asís, por decir esas cosas, lo trataron de loco, y también lo trataron de panteísta, y también lo persiguieron, hasta que, bueno, algún papa dijo: no, déjenlo tranquilo, ya entendimos el mensaje del hombre con ese cuento de hermano sol, hermano luna, hermano lobo, hermano perro. Bueno, tampoco hay que angustiarse mucho. Y tenemos que decir, el Estado tiene que respetar estas maneras de ver la vida de los católicos, pero los católicos también tienen que considerar que el Estado tiene que dejar abiertas las posibilidades para que quienes no creen en esta normativa, para quienes tienen otras visiones del mundo, puedan tomar las decisiones que tengan a bien, convirtiéndose parte del abono orgánico que hace posible una nueva vida en una planta, o siendo parte de las aguas del mar, o siendo parte de los vientos, o siendo parte del cosmos, porque tomó la decisión de pagar un cojonal de plata para que la NASA los mandara allá al ciberespacio o al espacio cósmico. Bueno, no es más, tampoco es menos. Yo sigo pensando en estas nuevas disposiciones y sigo trabajando para ustedes. Y no lo olviden, denle un like a este video, compártanlo con sus amistades y hunden el botoncito rojo y abónense a este canal. Chao, seguimos hablando.